Siempre habíamos estado en desacuerdo, Germán y yo. Él me despreciaba porque yo era un beta vulgar y sin educación que había crecido en el sector 9, y que además había tenido la desfachatez de regresar a la familia Sergio para arruinar su compromiso con el falso heredero. Un beta pobre como tú debería haber encontrado un lugar tranquilo para morirse. ¿Por qué demonios tuviste que volver? Hasta que sufrió un accidente y perdió la memoria. Y se enamoró de mí a primera vista. Cariño, qué bien hueles, qué guapo eres. Seguro que te quiero con locura, porque en cuanto te veo, el corazón me duele sin control. El pecho parece que va a estallar. Que le duela es normal. Después de todo, su tercera costilla del lado izquierdo la rompí yo de una patada. Germán y yo no éramos una parejita enamorada, sino enemigos jurados, de esos que no descansan hasta la muerte. 01. Germán era un alfa de nivel superior. Yo solo un beta corriente y moliente. Siempre habíamos estado en desacuerdo, y no era raro que acabáramos a golpes. Él creía que yo era taimado y que tramaba algo para perjudicar a su dulce y frágil amigo de la infancia, Salvador, el falso heredero de los Sergio. Yo pensaba que él tenía un tornillo flojo, que no distinguía entre amigos y enemigos. Éramos de mundos distintos. Hasta que tuvo un accidente en una misión en un planeta alienígena, su glándula quedó dañada, sus hormonas se descontrolaron, y se convirtió en un cojo peligroso, con un coeficiente de riesgo altísimo, que de vez en cuando perdía el control y atacaba a los demás. El compromiso que tenía con Salvador recayó entonces sobre mí. Todo el mundo se compadecía de mí. Sergio es todo un héroe. ¿No le da miedo que Germán pierda la cabeza y lo mate? Siendo un alfa nivel SSS, en plena furia es capaz de destrozar a una bestia alienígena con sus propias manos. Aunque es un beta, tiene una moral intachable y sabe cómo sobrellevar las cosas. Nadie sabía la verdad, que el arrogante de siempre había venido a buscarme en privado, con una mirada feroz, como si quisiera arrancarme un pedazo de carne, pero con las manos atadas y un collar inhibidor en el cuello. Parecía un perro callejero. Se había metido él solito en la jaula, moviendo la cola, suplicándome que lo ayudara. 3 años de matrimonio falso. Solo tienes que hacer de pareja enamorada delante de los demás, y te llevarás la mitad de mi fortuna. Es un buen negocio, ¿no? Y no tienes que preocuparte de que te haga daño. Puedes controlarme todo lo que quieras. Así que, tal como él quería, durante el día aparecía con él en público haciéndole creer a todo el mundo que éramos una pareja feliz. Mi amor, cariño, querido, se me ocurrían toda clase de apelativos cariñosos, y disfrutaba viendo la expresión de sufrimiento en la cara de Germán. Por la noche, le ponía una inyección de supresor y me dormía tranquilo hasta el amanecer. Más tarde, Germán se recuperó, volvió a la cima con mano firme, y eliminó a todos los viejos zorros de la familia Germán que habían aprovechado el caos para hacer de las suyas. Hubo mucha gente que vino a felicitarme de corazón. Yo también estaba contento. Faltaban solo 6 meses para cobrar y mandarlo a freír espárragos. Pero una noche, a altas horas, recibí la noticia de que Germán había tenido un accidente. Supongo que la propaganda de pareja inseparable había calado hondo, porque su subordinado me tenía en gran estima. El general Germán ha tenido un accidente con su aeronave, está gravemente herido e inconsciente, en la sala de emergencias. Venga a verlo, por favor. Ya me molestaba que me despertaran. Oír el nombre de Germán era el colmo. Tenía muchas ganas de preguntar, ¿se ha muerto? Si no se ha muerto, que me avisen cuando ya esté muerto. Pero, por mi papel de esposo ejemplar, me contuve y sugerí con diplomacia. ¿Por qué no llamas a Salvador? Ese Omega hermanito mío que lleva tiempo queriendo ocupar mi lugar. Son amigos de la infancia, Alfa y Omega, una pareja perfecta. Si ahora les echas un cable, puede que reaviven la llama. Y si se casan, tú, como casamentero, te ganas un sitio en la mesa principal. 02. Cuando era pequeño me secuestraron y terminé perdido en un planeta desolado. Cuando la familia Sergio me encontró, ya tenía 13 años. Durante aquellos años en el sector 9, para sobrevivir hice de todo: ladrón, rebuscador en la basura, luchador en el coliseo de apuestas. Apenas sabía leer, pero con mis puños y mi determinación conseguí ahorrar lo suficiente para un billete a la ciudad alta. Pero cuando por fin logré llegar a casa, ya había allí un joven amo, obediente, educado, excelente en todo. Era Salvador, el falso hermano que mis padres habían adoptado de un orfanato. Habíamos peleado desde pequeños. Él empezaba el lío, y yo lo terminaba. Salvador siempre andaba metido en cosas turbias. Parecía una flor de invernadero inofensiva, pero en realidad era retorcido y travieso, siempre jugando a trucos sucios que no podían ventilarse en público. Si me defendía, siempre había alguien que lo veía, y enseguida llegaban las miradas de decepción de mis padres, las críticas de la gente, y la falsa disculpa de Salvador: no culpen a mi hermano, es culpa mía. Con eso, confirmaban que yo, un beta llegado de los barrios bajos, era un desgraciado sin remedio, rencoroso y de mala calaña. Pero me daba igual, porque al día siguiente, sin falta, lo tenía bajo mis pies. El florecilla era malvado, pero físicamente era un flacucho, un palo.
Con una mano lo sujetaba contra la cama y no se podía mover. ¿Qué quieres, hermanito? ¿Tienes ganas de que te enderece? Lo inmovilizaba como si fuera un cerdo en carnaval. 2 palmadas sonoras. Salvador enterraba la cara en la almohada, temblando de arriba a abajo, con esa expresión de humillación de quien ha sido ultrajado. Apartaba la cara con dignidad herida, los ojos rojos, a punto de llorar de rabia. Era divertidísimo. Dicho sea de paso, Salvador y Germán eran el uno para el otro, un zorro dulzón y un bruto sin cerebro, como perro atado a una cadena, como cazuela vieja con tapa rota. Yo decía, qué pareja tan bien avenida. 03. Subí lentamente las escaleras del hospital con unas manzanas de oferta que había comprado en la tienda de abajo. Según me dijeron, Salvador había pasado la noche en vela fuera del quirófano. Estaba junto a la cama de Germán, haciéndose el solícito. Pero, evidentemente, hoy Germán no era el de siempre. Ya desde lejos se oía su voz furiosa. Fuera, fuera. ¿Quién coño es tu hermano? ¿A quién llamas hermano? Hablas y hablas como una gallina clueca. Eres de esos niñatos falsos que ya conozco. Vete a poner huevos a tu casa. Germán lo espantaba como si fuera una mosca. Salvador, ya fuera a propósito o sin querer, dejó caer la sopa caliente que llevaba, y se derramó toda sobre la cama. El líquido hirviendo quemó la mano de Germán, que se puso roja como un tomate. Aléjate. No me hagas un funeral que aún no estoy muerto, desgraciado. No le faltaba razón, pero oírlo de boca de Germán era como ver salir el sol por el oeste. Aparté la mirada con sentimientos encontrados. Cuando este idiota recupere la memoria, seguro que se presenta en casa de Salvador a pedir perdón de rodillas. Todavía recordaba en el instituto, cuando por haber insultado a Salvador, este desgraciado me había esperado en el baño con sus secuaces y me había echado agua sucia. El señorito engreído y altivo me soltó aquella amenaza. Todo lo de los Sergio es de Salvador. Aléjate de él. Tenía en la mano un montón de papeles del sector 9. En el primero, una foto mía con el uniforme a rayas de la prisión. Me estampó el papel áspero en la cara. Escoria como tú, de clase baja, será mejor que te largues a tu madriguera de ratas. Si no, haré públicas todas tus vergüenzas. Lo entendí al instante. Era el perro de Salvador. 04. Menos mal que en los barrios bajos abundan las hienas, así que tenía mucha experiencia en pegarles. Ese mismo día, al salir de clase, le di a Germán un golpe en la cabeza. Lo agarré del cuello con una mano y le di 2 puñetazos. Dejó de ladrar y su mirada se volvió clara. Entonces me fulminó con la mirada, escupió un poco de sangre y dijo que esto no había terminado. Al recordar aquella escena ridícula, no pude contener la risa. Sigues teniendo tan mal genio. Parece que no te vas a morir todavía. Qué lástima. Los alfas de nivel superior tienen una capacidad de recuperación increíble. Con esas heridas, en menos de 15 días estará como nuevo. Iba a hacer un acto de presencia, dejar las frutas en la mesa y largarme con un simple saludo. Pero Germán se quedó mirándome fijamente. ¿Tú, me estás cuidando? Su cara se sonrojó de repente. Se incorporó con esfuerzo, y aunque la herida se abrió y la gasa se tiñó de rojo, no le importó. Siguió lamentándose como un pobrecito. Cariño, me duele mucho la pierna. ¿Te quedas un rato conmigo? Y tengo la boca seca. Me miró, tragó saliva. Tengo mucha sed. Bésame. Me agarró la mano, y por reflejo intenté soltarme. Mi mano fue a darle en la cara a Germán. Silencio absoluto. Germán es muy orgulloso. Sentí un vuelco en el estómago, pero él dijo, tú, dame otra. Nunca había oído una petición así. Así que le di otra bofetada, esta vez de verdad. Germán se quedó como tonto, con la mano en la mejilla, sonriendo como un bobo. Qué bien te huele la mano, cariño. No te enfades, ¿vale? Ese chico pálido no es nada mío. Él se me pegó, y yo lo aparté de un empujón. Te lo juro, no le toqué ni un dedo, ni él me tocó a mí. Si sigues enfadado, dame más bofetadas, desahógate todo lo que quieras. Me miró a mí, miró a Salvador, me miró otra vez, y se acarició la mejilla. Luego levantó la cara hacia mí, con una sonrisa esperanzada, dócil, sumiso, con cara de satisfacción, como un perrito esperando la comida. Esto es increíble. Médico, revise también la cabeza de este. 05. ¿Quieres decir que Germán ha perdido la memoria? ¿Y para estimularla le has puesto esos programas de telerrealidad tan horteras? El primer año de casados, para aparentar estabilidad, yo y Germán participamos en un reality de parejas recién casadas, donde derramábamos edulcorante artificial a espuertas. Como mi actuación fue tan brillante, el programa se hizo viral. Ahora, con una búsqueda rápida, salen por todas partes imágenes de aquel momento bochornoso. Oía la música romántica del programa en la tableta de Germán, y mi voz fingida, dulce como la miel, diciendo cursilerías. Me sentía fatal. Mientras estaba distraído, él agarró mi manga sin que me diera cuenta. El perrito tonto sonreía de oreja a oreja, señalando la pantalla donde yo, empujando su silla de ruedas por el jardín, le daba un paseo al sol. Tenía una cara de emoción. Cariño, eres tan bueno conmigo. En realidad, cuando te vi por primera vez, aquí me dolió muchísimo.
Supe que eras la persona más importante de mi vida. Me gustas mucho, y a él también le gustas. Me cogió la mano y la puso sobre su pecho. A través de la tela, sentí los latidos de su corazón. Y también, claro, las costillas que le había roto yo un montón de veces. Se estaba alejando cada vez más de la realidad. El que antes me miraba con desprecio, ahora estaba todo pegajoso, daba pena verlo. Yo estaba incómodo, como si tuviera alfileres en la silla. Con un esfuerzo sobrehumano, aparté su mano de encima una y otra vez. «Pórtate bien». Él obedecía sin rechistar, pero estaba como un niño de 3 años. Cuando la enfermera le puso una inyección, no se atrevió a mirar. Se escondió en mi pecho. Su aliento cálido y húmedo rozaba mi pecho. Se frotaba y se frotaba. Acaricié su cabello con sentimientos encontrados. Mi enemigo de toda la vida estaba así. En serio, cuando recupere la memoria, voy a reírme de él toda la vida. 06. Me costó un esfuerzo titánico despegarme de aquel pegote que tenía en el brazo. Apenas salí de la habitación, oí un resoplido. Por fin has salido. Era Salvador. Estaba sentado en el banco, con la cara larga, y aún llevaba la ropa manchada de sopa. Parecía que le debieran 800 millones. Eso me recordó algo. Querido hermanito, no olvides el dinero que me debes. Nuestro pequeño señorito es tan delicado. 200 por foto, ¿no te parece justo? Hace unos días, al salir del trabajo, pasé por la calle de los bares. Allí hay mucho jaleo. Por el retrovisor vi a un omega borracho que se dejaba llevar por un callejón. Estaba lejos, solo vi un trozo de cintura blanca. Cuando me acerqué, era Salvador. Mis padres se habían ido de viaje al planeta azul, y el florecilla, sin nadie que lo controlara, se había desmadrado, pantalones cortos de cadera baja, top de lentejuelas, y la cara llena de maquillaje ahumado que ni su madre lo reconocería. Si hubiera sabido que era él, no me habría molestado. A Salvador le había llegado el celo. Estaba todo rojo y ardiendo. Varios alfas grandes lo acorralaron en el callejón trasero de la calle de los bares, donde las farolas apenas alumbraban y la oscuridad casi se lo tragaba. Se oía el llanto ronco de Salvador. Parece que solo entonces aprendió lo que era el miedo. Sus feromonas dulzonas se derramaban, con una mano tapándose la glándula de la nuca y la otra agarrando el móvil, ya apagado. Debería haberme ido. En el momento en que lo reconocí, debí largarme. Me daba igual si vivía o moría. Si le pasaba algo, era culpa suya, se lo merecía. Pero mis pasos eran terriblemente pesados. El viento nocturno apagaba y encendía la colilla entre mis dedos. Las risas estridentes de aquellos tipos me daban dolor de cabeza. Cogí un palo de golf del maletero y me fui derecho a ellos. Un golpe a la cabeza, 2 y al suelo. Aquellos inútiles, vacíos de juerga y alcohol, no aguantaron 2 golpes y cayeron llorando y gritando. Agarré al tembloroso bulto del suelo por el cuello y lo puse a mi lado. Perdona, colegas, pero este se va a casa. Lo llevé hacia la salida del callejón. Salvador se acurrucó en mis brazos, borracho perdido. ¿Quién eres tú? Con las manos agarradas a mi ropa, y con la borrachera, se subió a mi pecho y me agarró la cara para mirarme. Con los dedos recorrió mis cejas manchadas de sangre, y de repente soltó una risita. Hermano, has venido a buscarme. Apestaba a alcohol, se retorcía como un mono. Le di una palmada en el culo y se quedó quieto, sonrojado. Su voz se fue haciendo más y más baja, farfullando, como si hablara dormido. No entendía lo que decía, pero aproveché para hacerle fotos con el móvil a su cara llena de maquillaje corrido. Una docena de fotos. Cuanto más miraba, más contento estaba. La rabia que tenía se fue, y solo quedó la satisfacción de verlo en ridículo. Cuando despiertes, arreglaremos cuentas. 07. Transferencia recibida, 10.000. Transferencia recibida, 10.000. Las notificaciones no paraban. En un momento, me transfirió más de 100.000. De repente, la cara de Salvador me pareció mucho más aceptable. Él puso el morro como si pudiera colgar una botella. No olvides cómo conseguiste ese matrimonio tan estupendo. Es lo que yo no quise, lo que tú te has quedado, una cosa de segunda mano. Hermano, con lo mal acostumbrado que estás a la basura, no me extraña que te gusten las cosas usadas. Si te falta dinero, solo tienes que pedírmelo. Yo te doy. Eso sí que fue bien dicho. Así que le abrí las manos. Venga, que entre el dinero. ¿Quién va a rechazar dinero? Miré al cielo. ¿Quién dice que no llueven billetes? Mi hermano barato no era más que un cajero automático andante. Salvador se torció la boca de la rabia. Antes de irse, me gritó con la cara roja. Espérate, les voy a contar a mamá y papá para que te pongan en tu sitio. Esperé 3 días. No recibí ninguna bronca de mis padres, sino 50.000 de propina. ¿Qué estaba pasando? Hasta mi colega Héctor estaba alucinado. ¡Qué bien se han portado tus padres! ¿Esto es normal? Huele a trampa. Y no le faltaba razón. La puerta de mi casa empezó a sonar a golpes. Hermano, te he venido a ver, hermano. ¿Estás muerto o qué? ¿Que no sales a recibirme? Delante de los demás, Salvador era un inocente. Conmigo, mostraba toda su maldad sin disimulo. Héctor puso cara de estar sufriendo. ¿Siempre es así de pesado?
Dan ganas de darle una paliza. Ni siquiera levanté la cabeza. No le hagas caso. Salvador no iba a rendirse tan fácil. Por la puerta entraron varias piedras, que golpearon mi toldo con estrépito. Han bajado 8 grados hoy. ¿Quieres que me muera de frío aquí fuera? ¡Qué malvado eres! Mamá y papá te han puesto de mi tutor, y así me tratas. Voy a denunciarte. ¿Sabes lo que le pasa a alguien que maltrata a un omega en celo? ¡Qué pesado! Miré por el ventanal del jardín y vi a Salvador asomado al muro, moviéndose sigilosamente. Cuando me descubrió, me saludó con la mano y puso una voz melosa. Hermano bueno, por favor, déjame entrar. Di media vuelta. Al segundo, el teléfono sonó como un alma en pena. Pero no era la oficina de protección de omegas. Era el hospital. Señor Sergio, en la ronda nocturna hemos notado que el general Germán no está en su habitación. ¿Habrá ido a buscarlo a usted? Lleva varios días diciendo que no quiere estar ingresado, que quiere volver a casa. Si lo ve, por favor, avísenos. 08. En la puerta de mi casa había 2 bultos temblorosos. Hermano, sabía que te preocupabas por mí. Salvador, como un gato líquido, se deslizó por la rendija de la puerta y se pegó a mi brazo para entrar. Todo confianza. Al menos él había tenido el sentido común de ponerse al abrigo de la pared. Germán, en cambio, estaba tieso de frío. Con la cabeza llena de vendas, solo atinaba a sonreírme como un bobo. Me tocó el dedo meñique en un gesto de disculpa. No te enfades conmigo. Solo quería volver a los sitios donde vivía, a ver si eso ayudaba a recuperar la memoria. Y también, te echaba de menos. Héctor se partía de risa al otro lado del cristal, mirando a Germán como si fuera un marciano. ¿Ese es el mismo cretino de siempre? ¿Está loco él, o estoy loco yo? Señalé mi cabeza y bajé la voz. No le hagas caso, se le ha ido la pinza. Ahora mismo no puede recibir estímulos bruscos, solo hay que tratarlo con suavidad. El médico me dijo que esos síntomas son normales. ¿A eso le llamas síntomas? Héctor no daba crédito. Yo creo que te quiere tanto que querría vivir pegado a ti. Me dio vergüenza. Todo es teatro. Cuando acabe el contrato, cortaré con él. Todo por culpa de Héctor y sus historias de amor. Se me puso la piel de gallina. Me tomé la molestia de explicarle. Los salmones recorren medio planeta para reproducirse, ¿y por esa tontería ya te emocionas? Me parece que tienes mucha tendencia a enamorarte de cualquiera. Cuidado que te estafen. 09. Entre Germán y yo no había más que pura competencia. Aquí no iba a encontrar buenos recuerdos, sino códigos de golpes y palizas en su ADN. Esta villa en el centro de la ciudad, por cierto, me la había ganado yo. No en vano Germán me había llamado buscavidas durante tantos años. Y al final, encontré algo bueno de verdad. Él venía de familia acomodada, tenía mucho talento y estaba acostumbrado a que lo adularan. De repente, pasó de ser el famoso general Germán a un inútil con la mente hecha pedazos. Y probó las mieles del descenso a los infiernos. Todavía no había salido del hospital cuando su padre ya estaba metiendo a un hijo bastardo en casa, organizando un gran banquete para presentarlo como el nuevo señorito de la familia. Todos estaban contentos, esperando que Germán muriera pronto para repartirse sus méritos, quedarse con sus bienes y ocupar su puesto, como cuando muere una ballena y todos los peces se benefician. Aquel día, Germán estaba hecho un desastre. Llamó a 1000 sitios. Solo yo contesté. Yo solo quería ver el espectáculo. Si podía ver a Germán en un aprieto, hasta comía más. Esa noche, aparecí en la fiesta empujando su silla de ruedas como si estuviera derrapando. Nada más entrar, llamé papá al viejo Germán. Enseñé el certificado de matrimonio recién salido del horno, y brindé con todos los tíos y sobrinos. Aquellos viejos zorros, con cara de vinagre, tuvieron que darme regalos de mala gana. ¿Y el nuevo señorito de los Germán? Claro, era yo. Era medio hijo de los Germán, ¿no? Esa noche conté dinero hasta que me dolieron los dedos. Por una vez, le sonreí a Germán. Él me miró un buen rato, luego desvió la mirada con una expresión rara y refunfuñó en voz baja. No creas que porque me hayas dado unas migajas voy a enamorarme de ti. Eso sí que era una calumnia. No me hagas darte una bofetada en mi día más feliz. Puede que tenga mis defectos, soy un poco codicioso, me gusta el dinero y soy demasiado buena persona, pero tengo buen gusto. Sin perder tiempo, lo llevé delante del espejo de cuerpo entero. Le agarré la cara y le obligué a mirar su propio reflejo. ¿Enamorarme de qué? ¿De ti? En el espejo, yo seguía siendo alto y fuerte, mucho mejor que Germán, con su espíritu quebrantado y su cara de enfermo. ¿Tú crees que lo mereces? Me gusta el cerdo, pero el cochino ya es otra cosa. 10. En esta casa no había fotos de boda ni objetos de pareja. Lo máximo que podía hacer era dejarle una habitación de invitados. Germán se sentó en la silla del balcón, mirando a través del jardín hacia la puerta principal, como si los recuerdos le vinieran a la mente. Recuerdo que todos los días me sentaba aquí a esperarte. Hubo un tiempo en que estaba tan deprimido que se quedaba en la silla de ruedas sin moverse. De día a noche, cuando yo volvía a casa, todavía estaba en el mismo sitio. Las farolas se encendían una a una, pero la casa detrás de él seguía a oscuras. La oscuridad parecía devorarlo.
Le dejé la cena delante. Germán habló de repente. ¿Me estás dando lástima? No tenía bastante hambre. Pasé de largo, cogí una lata de refresco de la nevera, y le dediqué una mirada de no seas tonto. Y de paso, bloqueé las ruedas de la silla. Esa noche, Germán estuvo al viento en el balcón hasta la madrugada, temblando y con los mocos colgando. Así fue como empezó a entender las cosas. Primero, pedía comida a domicilio antes de que yo llegara, y el robot de la casa limpiaba. Luego, como no tenía nada que hacer, empezó a experimentar con la cena. Desde filetes a platos chinos, cada vez cocinaba mejor. Casi podía servir de medio ama de llaves. No lo trataba como a un enfermo, ni como a una persona. Le echaba todo lo que se me ocurría: lavar, cocinar, recoger paquetes, limpiar. Los alfas de nivel superior tienen una capacidad de recuperación increíble. El que los médicos dijeron que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, poco a poco se fue poniendo de pie. Rehabilitación, entrenamiento, vuelta al campo de batalla. Como si estuviera acumulando fuerzas para triunfar. Cuando el dragón volvió a su trono, todos se sorprendieron y los que lo menospreciaban tuvieron que tragarse sus palabras. En muy poco tiempo, se afianzó, eliminó a los oponentes, y mandó a su padre y a sus hermanastros a minar a un planeta de recursos. Toda la familia quedó bajo su control absoluto. Lo lógico sería que nuestro matrimonio de mentirijillas hubiera terminado mucho antes. No sé si es que se le olvidó o si le había cogido gusto a hacer de criado, pero no mencionó el tema ni una vez. Y ahora, Germán, con mirada pensativa, miraba la cocina abierta. Sacó de un cajón un recetario escrito a mano y se echó a reír. Todavía recuerdo que te encantaba mi costillas agridulces, que no te gustaba el pimiento, ni la cebolla, ni el ajo, que siempre te comías primero lo que más te gustaba, y lo que no, te lo tragabas sin rechistar, con cara de, me voy al matadero. ¡Qué bien! Primera regla del buen criado, conocer los gustos de su señor. Pero esa mirada tan tierna era demasiado asquerosa. Sin darme cuenta, me dio un beso en la mejilla. Todos dicen que fue un matrimonio de conveniencia, que no hay amor. Yo no me lo creo. Ya sabía yo que me tenían envidia, que no soportaban verme con una esposa tan buena y tan mona, que querían separarnos. 11. ¿Estás enfermo? Me limpié la cara con asco. Tienen razón. Estoy harto de ti. Germán se tocaba la mejilla y sonreía como un tonto. Cariño, hasta cuando me insultas eres adorable. Pareces un gatito erizado, mostrando las garras. ¿Puedes insultarme otra vez? Sí, sí, no, mejor no, porque si le daba una bofetada, seguro que se agarraba mi mano y la lamía. Perder la memoria le había despertado una tendencia al amor. Todo empalagoso, asqueroso. Me fui derecho al baño. Germán, obediente, con su aura de marido perfecto, se puso a cantar mientras buscaba ingredientes para cocinar. Cuando salí de la ducha, vi al Florecilla encogido en la entrada, mirando a Germán en la cocina con cara de odio. Le echaba chispas por los ojos. Le di un empujón por la espalda. Si te gusta, ve a por él. Ponte algo bonito y sedúcelo. ¿Tengo que enseñarte yo? Eso de la otra vez, por si se le había olvidado. Hice un gesto con las manos, con medio ombligo al aire. Normalmente, cuando le recordaba sus vergüenzas, se ponía como una fiera. Pero esta vez, con su amor platónico en la misma casa, y con su imagen que mantener, Salvador me preguntó con timidez, ¿de verdad crees que estaba guapo? Se mordisqueaba los dedos, señal de ansiedad. Iba tan hecho un desastre, con el maquillaje corrido, vestido como una fulana. ¿De verdad te parecía guapo? ¿Qué estaba diciendo? Para ser sincero, ni siquiera recordaba la ropa. Lo que sí me venía a la mente era mi cuenta bancaria y esos ceros tan bonitos. Así que le sonreí y le dije con vaguedad, bonito, bonito, el más bonito del mundo. 12. Esa noche, los tres cenamos juntos en la mesa. Los dos enamorados, separados por mi presencia, uno a cada lado, comían sin gusto, cada uno con sus pensamientos. Incómodo a más no poder. Salvador, el inútil. Le dije que sedujera y no sabía ni por dónde empezar. Por debajo de la mesa, me daba con el pie en la pierna. Aproveché y le di una patada a su zapato, que voló a 3 metros. Un poco de higiene, que estamos comiendo. Salvador se puso rojo de vergüenza y me miró con rabia. Lo ignoré. Después de la cena, lleno y contento, me tiré en el sofá y estaba a punto de dormirme. Entre sueños, noté que me cubrían con una manta. Alguien se agachó delante de mí. Levantó la cabeza para mirarme, con una mirada hambrienta, como si fuera a devorarme. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sergio, ¿no sabes pelear? ¿Por qué no le pegas? Está loco. ¿Y tú también has perdido la memoria? ¿Has olvidado cómo te trataba antes? Él puede besarte, y a mí me esquivas. ¿Soy un virus? Se abalanzó sobre mí, frotando sus dedos contra mi mejilla, una y otra vez, con fuerza, como si quisiera arrancarme la piel. Estaba tan borracho que veía borroso y no reconocía a nadie. ¿Salvador? Solo ese farsante llevaba un pañuelo en el bolsillo. De repente, se detuvo. Algo suave se posó sobre mí, ligero como una pluma. Su mirada se fijó en mi oreja, que aún estaba caliente y roja. Abrí los ojos y lo vi mirándome la oreja.
Me enfadé. Le di una patada. Creo que no puedes estar un día sin meterte en líos. ¿Qué pasa? ¿No puedes vivir sin mí? Salvador me miraba en la oscuridad. Se mordía las uñas con nerviosismo, las 10 yemas ensangrentadas, con ese sonido de roedor royendo. Sí, no soporto que nadie te trate bien, que estéis juntos. Soy un desgraciado, ¿vale? Soy vil, hipócrita, y mentiroso. Quiero quitarte a todos los que te rodean. Quiero que solo me mires a mí, para que sigas peleando conmigo. Hermano. 13. Germán se empeñó en anunciar a los 4 vientos que estaba casado y que su mujer le tenía dominado. Y en lugar de avergonzarse, parecía orgulloso. Mi esposa no me deja beber. Tengo toque de queda, a las 8:30 tengo que estar en casa. Caballeros, me retiro. No contento con eso, todas las noches me llamaba un montón de veces para controlarme. Ya son más de las 9, ¿cuándo vuelves? Se había aprendido que soy de los que se ablandan con cariño, así que se ponía a suplicar. No me encuentro bien, vuelve a casa y quédate conmigo. Se pegaba a mí como una lapa, y se quejaba de lo frío que era con él. ¿No me echas de menos? Porque yo sí te echo de menos. Sospechaba que me estaba haciendo violencia emocional. ¿Quién tiene 3 ciclos de celo al mes? ¿Uno de 10 días? Y siempre con la misma historia. Ya me tenía el oído calloso. Héctor, a mi lado, se burlaba. ¡Ay, qué fiebre! ¿No vas a verlo? Dicen que los alfas en celo son muy pegajosos, y que si no los calmas se vuelven locos. ¿Y si se encuentra con un omega deslenguado? Justo entonces, alguien tropezó y se chocó conmigo. Lo sujeté por instinto, y su aliento caliente rozó mi oído. Ayúdame. Su voz temblaba, pero su cara era de una frialdad extraña. Era un hombre muy guapo, de cejas marcadas y mirada aguda, con ese aire de superioridad de la gente de alto rango. Solo su cuerpo ardiente revelaba su estado de emergencia. ¿Un omega al que habían drogado, provocando su celo? ¿Cuántos van hoy? Héctor se escandalizó. Colega, qué forma tan cutre de ligar. No me digas que te vas a liar con él. Juro que Germán me despedazará vivo. Fruncí el ceño y lo levanté en brazos. El peso no era poco, pero la cintura era finísima. Automáticamente se agarró a mi cuello y me miró a través de su empañada respiración. Suspiré, resignado. ¿Un omega? Es imposible decir que no. 14. Al mismo tiempo, Germán estaba en pleno celo. En la habitación de invitados, con las cortinas cerradas, en un rincón que la luz de la ciudad no alcanzaba, se encogía temblando, luchando solo contra la marea de sus feromonas desbocadas. La oscuridad lo envolvía, pero al menos tenía la ropa con aroma a él, que lo envolvía como un capullo. Las feromonas le nublaban el juicio. Solo podía seguir su instinto, hundiendo la cara en la ropa y respirando hondo. Un aroma tenue a limón y sal marina. Del gel de baño, igual que su propio olor. Los betas no tienen feromonas, pero Sergio siempre olía a limpio, a algo fresco y agradable. Desde el primer momento lo había notado. Entonces, buscaba pelea, lo agarraba por el cuello y lo arrinconaba. Y él, desafiante, levantaba la cabeza, con los ojos negros y brillantes, sin dar un paso atrás. No como los aduladores o los cobardes que lo rodeaban. En los ojos de Sergio solo había rabia sincera, sin disimulo, altiva y orgullosa, como un cachorro de leopardo que enseña los dientes. Se creía muy feroz, pero en realidad era adorable. Germán no se tomó en serio aquel enclenque que parecía desnutrido. Y luego le dieron una paliza, un puñetazo directo al ojo, y una palabra, asco. Ya fuera para defender a Salvador o para acercarse a él, Germán no lo sabía ni quería pensarlo. Pero durante toda su época escolar, entre la multitud, su mirada siempre buscaba a una sola persona. Una derrota imborrable, un arrepentimiento insatisfecho que, con los años, se había convertido en una espina clavada en el corazón. Si la tocabas, dolía. Si no, picaba. Fragmentos de recuerdos desordenados. Acariciaba el pequeño trozo de tela que había robado del armario de Sergio, lo ponía sobre su boca y nariz, inhalando profundamente para extraer todo el aliento de su amado. ¿Dónde estaría ahora? Ese hombre, tan duro por fuera, era blando y bueno por dentro, sobre todo con los omegas que fingían ser frágiles. ¿Y si algún deslenguado lo seducía? ¿Volvería a casa con el olor de otro? Ardía por dentro, le picaban los colmillos. Solo besando una y otra vez el anillo de su dedo sin nombre conseguía recuperar un momento de cordura. En ese momento, la puerta se abrió una rendija. Entró la luz. Germán, con la mente nublada por el celo, los ojos rojos, se esforzó por levantar la mirada. Pero alguien le tapó los ojos. Un susurro al oído, íntimo, como las palabras de un amante. ¡Qué lamentable! ¡Qué pena me das! La voz empalagosa se volvió fría. Farsante. Miserable. ¿Por qué tendría que perdonarte? Si yo, Salvador, soy falso y repugnante, y tú, Germán, ¿qué eres? ¿Acaso te obligué a buscar pelea con mi hermano? ¿Te obligué a que todo el colegio lo aislara y lo humillara? ¿Te puse yo un palo en la mano para que le pegases? No, yo, un omega débil e inocente, ¿qué podría hacer? Así que, todo lo que hago, lo hago porque no tengo otra opción. 15. Volví a casa a la mañana siguiente.
Nada más abrir la puerta, Salvador, desaliñado y con cara de terror, se abalanzó sobre mí. Se me subió encima con brazos y piernas. Detrás, la puerta de la habitación de invitados estaba abierta de par en par. La concentración de feromonas superaba todos los límites, y el robot de la casa saltaba con alarmas estridentes. Salvador se aferraba a mi manga. Lloraba como una magdalena. Su cuello estaba desnudo, con el cuello de la camisa desabrochado, dejando ver unos chupetones rojos. ¿Tan intenso fue? Levanté una ceja. Parece que la noche había sido bastante movida. Hermano, me ha violado. Aprovechándose de su celo, El resto era un sollozo entrecortado. Salvador bajó la mirada y fingió llorar, sin una sola lágrima. Esa misma cantinela de siempre. Le acaricié la cabeza, desconcertado. No entendía a qué venía todo este teatro. ¿Quiere hacer el amor con Germán y casarse? Miré a Germán, con la cara de odio a punto de morderlo, y pensé que al Florecilla le colgaba un gran peligro. De la cabeza, Salvador temblaba aún más. Hermano, tengo miedo, échalo de casa. ¿Qué diferencia hay entre un alfa en celo y un animal? Además, está enfermo. Si tiene desordenado el celo, que lo ingresen en el hospital, que no se quede en casa de otros. Vas a divorciarte de él, ¿verdad? Sé que mi hermano tiene asco a la suciedad, y no va a seguir con una basura que ha abusado de su propio hermano, ¿verdad? 16. ¿Qué pasa? ¿El Florecilla de repente se ha vuelto un poco más humano? Ah, sí, que se muerdan entre ellos, mejor que me fastidien a mí. Ahora soy el tutor de Salvador. Podría aprovecharme de esta situación para hundir a Germán, hacerlo pedazos. Entonces no necesitaría esperar a que el contrato terminara. Podría dejarlo sin un duro por su infidelidad. Mientras Salvador seguía con su llanto. ¿Y Germán? Con cara de pánico. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. Entre Salvador y Germán, podía ponerme del lado de la justicia. Pero entre mi tranquilidad y Germán, lo siento, no había duda. Ante la mirada de Germán, mezcla de derrota y esperanza, puse cara de hielo. No te excuses. Nadie quiere oír tu cháchara. Ese tipo de frases las había oído yo demasiadas veces. Me las sabía de memoria. Lo irónico es que antes era Germán quien me las decía, y ahora se las devolvía. Salvador es un omega. ¿Por qué iba a manchar su reputación acusándote en falso? Mirando a Salvador, con su sonrisita de satisfacción, añadí. ¿Qué omega sería tan desvergonzado y ruin para hacer algo así? ¿Es un perro? Evidentemente, lo era. Salvador ya estaba en el baño, fregando la taza del váter con el cepillo de dientes de Germán. Y Germán, con los ojos llenos de dolor. Confía en mí, te lo suplico. Sé que los betas no huelen las feromonas, pero puedo hacerme una prueba. Un análisis de sangre, no llevará mucho tiempo. Por favor. 17. Germán se aferraba con terquedad a mi manga. Daba hasta lástima. Solo el que te acusa de algo sabe lo injusto que es. Pero él me había acusado tantas veces. Al fin le tocaba a él. No dije nada, y con firmeza le aparté la mano. Se agarraba tan fuerte que, al separarle los dedos uno por uno, la ropa quedó hecha un desastre. No podía ocultar mi desprecio. Qué patético. Recordé cuando él me acosaba, y yo ni una queja, sacaba los puños y a pelear, sin caer en su trampa. Si no entendía de palabras, yo también sabía un poco de boxeo. Harto de su insistencia, levanté la mano con mala cara por reflejo. Y Germán, como un resorte, se echó atrás y se puso en posición de combate. Por un momento, los dos nos quedamos paralizados. Luego, Germán levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Su mirada era increíblemente compleja. Sí, ya he recuperado la memoria, pero sigo queriéndote. Sergio, me gustas muchísimo. 18. ¿Qué significa eso? ¿Quieres romper el contrato y no pagar? Mi primera reacción fue que intentaba hacer trampa, que no quería pagar, y por unos cuantos euros decía que me quería. ¡Qué miedo! El siguiente paso sería decir que me amaba con locura, embaucarme para que me lo tomara en serio. Con sus antecedentes, era difícil no pensar mal de él, y entonces, tuve que escuchar una sarta de declaraciones. Como lo había pasado mal, como había tocado fondo, y como yo, como un ángel caído del cielo, le había tendido una mano, que si no hubiera sido por mí, se habría rendido y hasta se habría matado. Yo, con la cabeza llena de interrogantes. ¿Acaso no era todo una relación puramente económica? Y además, que yo supiera, nunca le había dado un trato bueno. Aunque viviéramos bajo el mismo techo, la mayoría del tiempo lo trataba como un criado que cocinaba bien y hacía las tareas. Mientras él hablaba, yo desconectaba. Hasta que llegó a la conclusión. Es muy fácil enamorarse de alguien tan listo, valiente y noble. Me quedé sin palabras. Por fin el ciego había recuperado la vista. Pero justo por eso, era aún más imposible que yo estuviera con él. No podemos estar juntos. Me cuesta imaginar que una persona con inteligencia normal pueda tener algo en común con un cerdo que se deja manipular por cualquiera. Cuando perdió la memoria, no maltraté a un enfermo. Ahora, sin rodeos, fui directo. Cada vez que veo tu cara, me acuerdo de cómo me provocabas y humillabas. Si me quedara contigo, traicionaría a mi yo del pasado. Es absurdo.
tus arrepentimientos y disculpas no valen nada aquí. Nuestra relación es un intercambio comercial. En lugar de perder el tiempo con estas tonterías, mejor paga lo que me debes. 19. Germán no entendió nada. Después de echarlo, se quedó plantado en la puerta. Yo pensaba que, para completar la escena, debería haber empezado a llover a cántaros, con rayos y truenos, para darle un marco dramático a su actuación. ¿Qué haces? ¿Te crees que el teatro de la lástima funciona conmigo? A la puerta, habían tirado su ropa y sus cosas. Salvador, con la barbilla bien alta y cara de ganador, si hubiera tenido cola, la habría puesto por las nubes. Tú eres un perro callejero. Yo soy el perro de casa. No somos iguales. Aunque mi hermano me odie, nunca me abandonará. Esbozó una sonrisa tímida, y desde detrás de la verja de flores, provocaba sin piedad. Qué bonita es la vida. Aunque aún no nos conocíamos, mi hermano ya me protegía. Él sufrió por mí, y yo, gracias a él, fui elegido por mis padres y salí de aquel maldito orfanato. Nuestro destino está escrito. ¡Qué asco! No pude aguantar más. Lo empujé por la puerta, y Salvador fue a chocar con Germán. Los dos se apartaron como si hubieran tocado algo inmundo. Tú, fuera, y tú, fuera. Largaos los dos juntos. La noche anterior, un omega desconocido me había dado la lata hasta la madrugada, y había tenido que llevarlo a urgencias para ponerle un supresor. Solo pude dormir una siesta en un banco de hospital. Y ahora, estos dos gallos de pelea. Estaba agotado. Tenía un sueño terrible. Me acababa de dormir cuando el robot de la casa dio la alarma. Vaya a ver, se están pegando en la puerta. Le quité la batería, y seguí durmiendo. Que se peguen, a mí qué me importa. El que gane, el que pierda, me da igual, mientras no me molesten. Así somos los que hemos vivido en las sombras. Da igual que sean alfa o omega. Yo solo quiero estar solo, con mi cama, mi móvil, mi mantita, y mis cuentas llenas de ceros. Nosotros, juntos, eso es lo importante. 20. Salvador se volvió loco. Aquella vez lo ingresaron por la paliza, y estuvo varios días. No fui a verlo ni una vez. Una mañana, al despertar, lo vi al lado de mi cama, mirándome con una sonrisa siniestra. Llevaba una jeringa en la mano. Estaba más loco que una cabra. ¿Qué corazón tan duro tienes, hermano? ¿Me odias tanto que ni siquiera puedes mirarme? Encima has borrado mi huella de la cerradura. Menos mal que sé la contraseña. Eres tan descuidado, hermano. Cualquiera podría aprovecharse. Llevaba el pijama de rayas del hospital, y en el cuello un vendaje que dejaba ver manchas de sangre. Parecía que se hubiera escapado de la clínica. Me eché hacia atrás por instinto, pero de repente sentí que el cuerpo se me aflojaba, sin fuerzas. Alguien me había drogado. Vi cómo el loco se inyectaba algo en el brazo. Tenía una fuerza descomunal, y sus feromonas estaban desatadas. Es un estabilizador. No lo sabías, hermano, pero me he operado la glándula. ¿Quieres un alfa, verdad? Yo también puedo serlo. Puedo hacerte feliz, no necesitas buscar a nadie más. Solo a mí, solo conmigo. Se sentó a horcajadas sobre mí, temblando, y con los ojos rojos me miró, mientras yo no podía moverme. Me cogió la mano y la puso en su mejilla. Besos entrecortados sobre mis dedos. El sistema de ventilación zumbaba, ahogaba sus jadeos y sollozos. Ni siquiera se oyó cómo se abría la puerta, hasta que un grito. ¿Qué estáis haciendo? Mis padres, recién llegados de su viaje, se miraron el uno al otro con cara de horror. Estaban a punto de empaquetar a Salvador y mandarlo en una nave a la luna, pero antes de que pudieran reaccionar, Salvador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Nunca he entendido a Salvador, siempre tan raro, un omega aparentemente débil, capaz de ir solito a una clínica ilegal a operarse la glándula. Quería convertirse de omega en alfa. La operación era dolorosa y peligrosa, con pocas probabilidades de éxito. Las secuelas lo dejaron medio loco. Ni siquiera con larga recuperación mejoró. La glándula trasplantada se atrofiaba, y la herida en la nuca se pudría. La última vez que lo vi, estaba sentado en la cama del hospital, con la mirada perdida. La planta de la ventana, a pleno sol, se estaba secando por falta de agua. Él miraba al vacío, a través de las rejas de la ventana, hacia el cielo. Ni siquiera oía a la enfermera. Parecía haberse construido un mundo solo para él, excluyendo a todos los demás. Cuando me vio, sus ojos vacíos se fueron llenando de luz poco a poco, y en su cara apareció una sonrisa limpia, sin sombras, como la de un niño. Con disimulo, empujó la naranja podrida que había al lado de la cama hacia debajo, y luego, con urgencia, palmeó el sitio a su lado. Siéntate, hermano, no está sucio. Se sentó muy derecho, con las manos sobre las rodillas, como un niño bueno esperando la alabanza del maestro. Qué guapo eres, hermano. Me gustas mucho. ¿Puedes venir a verme más a menudo? Te daré todo lo que tengo. ¿Y qué tenía ya, encerrado en el hospital? Tarjetas bloqueadas, propiedades vacías, bienes transferidos a la familia. Lo único que me ofreció fueron unas galletitas del hospital. 21. Todo iba bien.
Pero mis padres, asustados por lo de Salvador, se empeñaron en buscarme pretendientes. Me preparaban citas a ciegas sin descanso. Ese día, mi cita me había plantado. De repente, alguien se sentó a mi lado sin invitación. ¿Algo que decir? Germán no respondió. El cuchillo y el tenedor raspaban el plato con un chirrido. Me di cuenta de que el restaurante, de repente, estaba vacío. Silencio. El lugar siempre era agradable, pero ese día estaba decorado con un mar de rosas de champán azul y rosa. Un romanticismo fuera de lugar. Reservé este restaurante hace un mes, para celebrar nuestro tercer aniversario de bodas. Hizo una pausa. Luego supe que ese mismo día terminaba nuestro contrato. ¡Qué ridículo! Para ti soy un chiste, ¿verdad? ¿Sabes lo feliz que fui cuando, después del accidente, abrí los ojos y vi que eras mi esposo? Me gustas mucho. A veces pienso que, si no hubiera escuchado a Salvador, nos habríamos conocido normalmente en el instituto, jugando, saltando vallas, recibiendo broncas. Y en alguna noche de verano, con la brisa, te habría confesado mi amor. Germán sonrió con amargura. ¡Qué rabia! Por eso he venido. Aunque sea hacer el ridículo, aunque sea una apuesta arriesgada, quiero darme a mí mismo, y a nosotros, la oportunidad de empezar de nuevo. No debería ser así. Yo solo soy un beta sin más. No tengo feromonas para darle. ¿Por qué se empeña en perseguirme? Hasta que Germán, delante de mí, rompió su propio supresor. Inclinó la cabeza y me miró. ¿Todavía no corres, mi pequeño señorito? Avanzó pisando los cristales rotos, con la mirada oscura y turbia, como un lago helado al que una piedra puede romper para siempre. Mi retroceso fue esa piedra. Cuando mi mano tocó el picaporte, sentí un escalofrío en la espalda. Esa sensación de ser acechado por un depredador. Dos brazos se cerraron frente a la puerta, atrapándome. Ahora es tarde. 22. El cuento del pastor mentiroso se ha contado muchas veces. Quizá ni el que lo cuenta ni el que lo escucha creen en él. Hacía tanto tiempo sin ser calmado. Este celo, tan prolongado, era como una fiebre alta, que enrojecía los ojos y nublaba la mente. Siempre tan frío. ¿Tienes que verme hecho un idiota, suplicándote, para sentirte satisfecho? ¿Ya estás contento? Sergio, por favor, mírame. El alfa, atormentado por el celo, se acercó a mí, con todo su calor, y se arrodilló a mi lado, levantando la cabeza para mirarme, con los ojos rojos, indefenso, como un perro feroz que quiere destrozar la casa pero no se atreve. Yo, como beta, no puedo oler las feromonas. El sistema de ventilación zumbaba. Entre las alarmas de feromonas fuera de control, me vi arrinconado. La fría encimera de mármol del restaurante me presionaba la espalda. Y Germán, paso a paso, con el cabello empapado y la mirada turbia, me encerró con sus brazos en un espacio minúsculo. Por favor, ten un poco de piedad de mí. El que antes era arrogante y violento, con la nariz tan alta que casi tocaba el cielo, ahora parecía un viudo desesperado al que se le había escapado la mujer, como si yo lo hubiera maltratado y roto el corazón, cuando era él quien me acorralaba. En ese momento, no vi ni pena ni amor en él. Me acordé de un libro de texto de secundaria, El lobo finge dormir para engañar a su presa. Efectivamente, fue probando, poco a poco, reduciendo mi espacio. Demasiado cerca. La respiración se mezclaba. En el aire flotaba algo que hacía latir el corazón más rápido, esa cosa llamada feromona, que se desbordaba. Y él, con la cara sonrojada como una doncella tímida, cerró los ojos, hasta que, el tenedor de mi cena presionó contra su garganta. ¿Tenía que llegar a esto? A través del cristal de la entrada, se veía parpadear las luces rojas y azules de las patrullas. Las sirenas sonaban sin parar. Su nuez se movió, y una gota de sangre apareció. Gracias a mi buen hermanito. Me había enseñado a llevar siempre un botón de alarma. Desde que Germán empezó con su discurso sentimental, ya había enviado mi señal de socorro. No caigo dos veces en la misma trampa. Y contigo, tampoco. Fin.